En una revisión de desempeño, un director general espera escuchar ciertas cosas, pero que el nombre de un empleado surgiera por motivos que nadie podía explicar era algo completamente distinto. Javier Morales se recostó en su silla, con la mirada fija en dos informes sobre su escritorio. El primero, de la oficina central, mostraba cifras alentadoras. Productividad en aumento, eficiencia en orden, pérdidas de inventario a la baja. Era el tipo de reporte que debería tranquilizar a cualquier líder. Pero el segundo, del Departamento de Recursos Humanos, captó toda su atención. No era una queja formal, no del todo, sino una nota breve, casi como un pensamiento secundario, incluida en un expediente más amplio. Algunos supervisores mencionaban comportamientos extraños en los turnos nocturnos. Un empleado, Miguel Sánchez, se quedaba hasta tarde todas las noches, sin faltas, sin problemas, solo inusual. A Javier no le gustaba esa palabra vaga. La había oído antes. Lo vago solía ser ignorado, un signo de que algo ocurría bajo la superficie, y nadie quería investigar. Continuó leyendo. Miguel no era un problema. De hecho, su rendimiento era excepcional. Rápido, constante, sin errores. Nunca llegaba tarde ni faltaba por enfermedad. Si acaso, era demasiado perfecto, pero algo no encajaba. ¿Por qué alguien con resultados tan impecables aparecía también en un cúmulo de comentarios discretos, no exactamente sobre él, sino alrededor de él? Un ruido extraño por la noche, un estante reorganizado que nadie reclamaba, letreros de seguridad movidos, cámaras que captaban movimiento mucho después de que el turno terminaba. Javier sintió un nudo en el estómago. Había construido su empresa desde cero, cuando el equipo cabía alrededor de una mesa plegable, y las noches largas significaban compartir pizzas y cargar camiones bajo la lluvia. Ahora, con cientos de empleados, 5 centros de distribución y directores regionales, que le enviaban informes pulidos con gráficos sonrientes, las cosas eran diferentes. Pero los números no mentían, y su instinto tampoco. Abrió un cajón y sacó un archivo marcado como contratación temporal. La última vez que lo usó fue hace 2 años, cuando se infiltró para investigar a un gerente de almacén acusado de maltratar a madres solteras en su equipo. Esa experiencia transformó las políticas de la empresa. Tal vez era momento de repetirla. Al final del día, Javier liberó su agenda, pidió un favor a una agencia de empleo y creó una identidad falsa. Carlos Gómez, un trabajador temporal buscando ganarse la vida. El tipo de persona que pasa desapercibida en un almacén. Esa noche, frente al espejo, Javier parecía otro. Sudadera, botas de trabajo, jeans desgastados. Dejó crecer la barba y se puso una gorra baja. Sus ojos, normalmente afilados por la confianza de las juntas directivas, ahora parecían más suaves, curiosos, inciertos. No sabía a qué se enfrentaría, pero una cosa era clara. Algo no cuadraba. Si y había más detrás de Miguel Sánchez de lo que decían los informes, él lo descubriría, aunque tuviera que volverse invisible otra vez. Lo primero que notó Carlos Gómez en el turno nocturno fue el silencio. No uno tranquilo, sino opresivo. El almacén tenía un zumbido constante. Cintas transportadoras que clicaban, escáneres que pitaban, montacargas que rugían sobre el concreto pulido. Pero bajo todo eso había una quietud fría, una rutina mecánica, sin música, sin charlas, solo personas moviéndose como engranajes, con la cabeza gacha y los ojos cansados. Eran las 6:02 de la tarde cuando Carlos pisó el almacén. No hubo bienvenida. Solo un portapapeles en sus manos y un gesto breve del gerente nocturno. Un hombre alto y rapado, llamado Raúl. Zona 3, murmuró Raúl sin mirarlo. Estarás con Miguel. Está en recepción. El nombre resonó en Javier, pero mantuvo una expresión neutra.
Siguiendo el plano del portapapeles, atravesó filas de estanterías altísimas, pasó pallets de cajas selladas y zonas marcadas con rayas amarillas hasta que lo vio. Miguel Sánchez, moviendo una caja con una precisión casi robótica. Era más joven de lo que Javier esperaba, tal vez en sus veintitantos, delgado, con las mangas arremangadas y el cabello oscuro recogido sin cuidado. Su chaleco de seguridad colgaba ligeramente de un hombro, y había una intensidad silenciosa en sus movimientos. Sin pasos innecesarios, sin dudar, Carlos se acercó con cautela. «Oye, Baroja, Raúl dijo que te buscara. Soy Carlos, el nuevo». Miguel lo miró por encima del hombro, asintió y señaló un pallet vacío. «¿Has trabajado en envíos antes?» «No mucho», mintió Javier. «No pasa nada. Te enseño». Y eso fue todo. Sin charlas, sin curiosidad, directo al trabajo. Miguel era rápido pero no descuidado. Explicaba todo mientras avanzaba. Cómo escanear códigos, revisar etiquetas datadas, apilar cajas pesadas abajo para equilibrar el peso. Nunca alzó la voz ni titubeó, pero lo que más llamó la atención no fue cómo trabajaba, sino cómo lo trataban los demás. Algunos lo saludaban con un gesto, pero nadie se detenía. Nadie bromeaba con él. Nadie lo llamaba por su nombre. Era como si existiera en una capa aparte del almacén, visto pero nunca notado. Más tarde, en el descanso de 15 minutos, los trabajadores se reunieron cerca de las máquinas expendedoras y mesas plegables junto al muelle. Carlos se sentó en una caja, fingiendo mirar su teléfono mientras observaba a Miguel por el rabillo del ojo. Miguel no se sentó. Caminó detrás de un pasillo de almacenamiento, recogiendo envoltorios y bridas olvidadas. Ajustó un cono de seguridad suelto y revisó la rueda de un gato de palés, algo que nadie notaría, mucho menos arreglaría en un descanso. Javier lo observó, atónito. Esto no era normal. Miguel no solo hacía su trabajo, hacía todo, en silencio, cuando nadie miraba. Tras el descanso, volvieron al trabajo. Miguel solo hablaba de la tarea, pero sus ojos decían algo más. Su silencio no era timidez, era protección, como si lo hubiera perfeccionado. Al final del turno, los brazos de Javier dolían, su espalda protestaba, pero Miguel seguía firme, moviéndose con la misma energía. Cuando los demás marcaron su salida, Javier fingió atarse una bota mientras lo observaba desde detrás de una columna. Miguel no se fue. Tomó una linterna del estante de equipo, caminó hacia un pasillo restringido de mantenimiento y desapareció. Sin dudar, como si lo hiciera cada noche. Las cosas más reveladoras no pasan durante el turno, ocurren cuando todos se van a casa. Javier esperó junto al reloj checador, fingiendo ajustar sus cordones, con la mirada fija en la salida y el pasillo. Uno a uno, los del turno nocturno se fueron, riendo suavemente o quejándose del tráfico. Miguel no volvió. Pasaron 10 minutos, luego 15. El almacén estaba casi en silencio. El zumbido de las máquinas se apagaba mientras las luces se extinguían por zonas. El aire se sentía más pesado, más honesto, como si el edificio respirara sin tanto ruido. Javier se movió. Siguió el pasillo donde Miguel había desaparecido, caminando con cuidado entre conos de seguridad y armarios cerrados. Esta parte del almacén era más vieja, algo olvidada. La pintura se desconchaba en las esquinas. Un grifo goteaba rítmicamente. No había cámaras aquí. Javier lo había confirmado al revisar el plano días antes. Era una zona ciega. Y allí lo encontró. Miguel estaba en un pequeño cuarto de servicio, apenas iluminado, de unos 3 metros de ancho. Parecía un almacén olvidado, con polvo en las paredes. En el centro, Miguel estaba arrodillado junto a un gato de palés roto, con herramientas a su alrededor. Una linterna en un vaso plástico proyectaba sombras largas. Trabajaba en silencio, concentrado, con manos firmes. Javier se quedó fuera de vista, con el corazón acelerado. Esto no era parte de su trabajo,
Nadie le había pedido que lo hiciera. No había orden de reparación. Y sin embargo, allí estaba, en su tiempo libre, arreglando equipo de la empresa como si fuera lo más natural. Miguel ajustó un tornillo, probó la rueda, lo apretó de nuevo. Luego se levantó, se limpió el sudor de la frente y miró a su alrededor. Tomó un trapo y limpió una sección de la pared, no porque estuviera sucia, sino porque le molestaba. Sacó una libreta de su bolsillo trasero, anotó algo y la guardó. Javier retrocedió lentamente, se escondió detrás de unas cajas y esperó hasta que Miguel se fue. Cuando salió al estacionamiento, Miguel ya no estaba. Ni coche, ni ruido. Como si se hubiera desvanecido. Javier se quedó bajo las luces del estacionamiento, su aliento formando nubes en el aire frío. ¿Qué era esto? No lo entendía aún. Miguel no se quedaba por dinero. No había horas extras en este turno. No estaba registrado. No reportaba estas reparaciones. No había elogios, ni incentivos, ni reconocimiento. Y eso era lo más extraño. No buscaba ser notado. Estaba haciendo todo esto por su cuenta. Javier se quedó en su camioneta mucho tiempo antes de arrancar, con la mente dando vueltas. Un hombre que trabajaba tan duro, tan silenciosamente, tenía una razón, algo profundo, personal. Nadie oculta tanto esfuerzo a menos que haya sido ignorado antes o castigado por preocuparse demasiado. Fuera cual fuera la razón, Javier sabía una cosa. No había encontrado solo a un buen trabajador, sino a un misterio. Y era hora de profundizar. Llegó temprano la siguiente tarde, horas antes de su turno. El sol aún no se ponía, y el estacionamiento del almacén estaba casi vacío, solo con algunos camiones a un lado. Una puerta de carga abierta dejaba escapar un zumbido mecánico. Javier escaneó el lugar. No había rastro de Miguel. Entró por la puerta principal con un bostezo fingido, sosteniendo un termo de café de gasolinera, mezclándose como un trabajador nocturno más que llegaba antes de tiempo. Nadie lo cuestionó. Perfecto. La zona 3 estaba oscura, igual que los pasillos detrás. Pero al doblar una esquina cerca del armario de mantenimiento, lo vio. Un leve destello de una linterna bajo una puerta entreabierta. Miguel ya estaba allí, más temprano que nadie. Otra vez. Javier no se movió de inmediato. Se agachó en silencio y esperó, escuchando. Dentro, Miguel tarareaba suavemente, casi inaudible. El sonido de metal contra metal rasgó el aire mientras trabajaba en algo. Un leve gruñido, un clic, luego silencio. Javier se acercó un poco más y miró por la rendija de la puerta. Miguel estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, frente a un panel eléctrico desmontado. No estaba adivinando. Sabía lo que hacía. Sus herramientas estaban alineadas en filas ordenadas a su lado, y sus movimientos eran fluidos, precisos, como los de alguien que había estudiado y practicado. Junto a él, pegada en la puerta del gabinete, había una hoja doblada. Javier entrecerró los ojos. No era una orden de trabajo ni un diagrama de cables. Era una lista escrita a mano. Impecable. Reemplazar fusibles. Hecho. Limpiar puntos de contacto. Hecho. Probar voltaje del panel. Pendiente. Etiquetar cables. Otra vez, no omitir. Cada línea tenía fechas. 2 semanas de actualizaciones diarias minúsculas. Miguel había estado haciendo esto durante días, y nadie lo sabía. Javier retrocedió, atónito. Esperaba esfuerzo, quizás una dedicación silenciosa, pero esto era organizado, constante, intencional. Miguel no solo arreglaba cosas en secreto, mantenía todo un sistema del almacén por su cuenta, sin registrar horas, sin reconocimiento. Esa pregunta pesaba en el pecho de Javier mientras volvía al área principal, fingiendo revisar unos pallets entrantes mientras otros comenzaban a llegar para el turno. Raúl dio un breve asentimiento, portapapeles en mano, ladrando instrucciones sin hacer contacto visual. Miguel llegó minutos después,
con sudor en la frente. Javier lo observó tomar su escáner como si nada hubiera pasado. Nadie dijo una palabra. Nadie lo notó. O tal vez lo hacían y simplemente no les importaba. A mitad del turno, un montacargas se detuvo cerca de la zona 2. Soltó un chirrido metálico antes de que el motor se ahogara y muriera. El operador bajó, sacudiendo la cabeza. «Esta chatarra lleva semanas así», gruñó. Raúl lo descartó con un gesto. «Etiquétalo y déjalo. Mantenimiento lo verá la próxima semana». Pero Miguel ya estaba caminando hacia allí. Se agachó, miró debajo, dio 2 golpecitos en la tapa del motor. Luego sacó una herramienta de su chaleco. En minutos, abrió el panel y ajustó algo en el interior. Javier, cerca. Fingía reorganizar una caja mientras observaba. Miguel cerró el panel. Probó el encendido. Funcionó. El operador parpadeó. ¿Qué demonios? Miguel solo asintió y volvió a su puesto. Sin pedir crédito, sin recibir gracias, solo de regreso al trabajo. Javier sintió algo en el pecho, no solo admiración, sino incredulidad. Miguel no esperaba permiso para mejorar las cosas. Ya lo estabas haciendo, y nadie lo sabía. Algunos trabajan por un sueldo, otros como si protegieran algo. Esa noche, Javier no pudo dormir. Pensaba en cómo se movía Miguel, en la calma confiada con la que arregló el montacargas, en la lista escrita a mano en el panel eléctrico, en cómo nunca dudaba en ensuciarse las manos, incluso cuando nadie lo pedía ni le importaba. Eso no era solo iniciativa, era propósito, y Javier necesitaba entenderlo. Al día siguiente, volvió al almacén antes del atardecer, esta vez por la entrada trasera. Llevaba una libreta pequeña, fingiendo tomar notas de su entrenamiento, pero en realidad mapeaba los movimientos de Miguel. ¿A qué hora llegaba? ¿Qué herramientas usaba? ¿A dónde iba cuando nadie miraba? Y, sobre todo, ¿qué no veían las cámaras de seguridad? No fue difícil notar los puntos ciegos. Miguel los conocía bien, se movía por ellos sin esfuerzo, deslizándose detrás de estanterías, entrando en las esquinas oscuras de mantenimiento entre las zonas de carga. No se escondía porque estuviera haciendo algo malo. Se escondía porque nadie se había molestado en preguntar qué hacía bien. Esa noche, Javier se quedó aún más tarde. Esperó hasta que el último trabajador se fue, hasta que las luces del almacén se atenuaron en modo nocturno y el zumbido de los montacargas dio paso a un silencio profundo. Luego siguió a Miguel. Este había entrado en la zona oeste del edificio, cerca de un área de almacenamiento vieja, casi sin usar. Javier se escondió detrás de una columna de acero, respirando apenas, mirando desde la esquina. Lo que vio lo dejó helado. Miguel estaba en medio del espacio abandonado, con un cubo de herramientas a sus pies. No estaba arreglando algo esta vez, estaba limpiando. Con una escoba industrial en una mano y un trapo en la otra, limpiaba paneles, barría detrás de pallets polvorientos, recogía bridas rotas y las echaba en una bolsa de basura que él mismo había traído. En una esquina, se arrodilló junto a un gabinete de extintores, lo abrió con cuidado y revisó el medidor. Sacó un bolígrafo y anotó algo en una libreta, no una oficial de la empresa, sino suya. Javier dio un paso adelante, conteniendo el aliento. Miguel se movía como alguien con una misión. Calculado, metódico, firme. No tomaba atajos, no se apresuraba. Cada gesto decía claramente, «Esto me importa». Finalmente Javier avanzó un poco más, sus botas rozaron un pallet. Miguel se giró rápido, con los ojos abiertos por medio segundo antes de que el reconocimiento lo calmara. «Carlos», dijo con cautela. Javier no fingió esta vez. Entró a la luz, con las manos arriba, la voz tranquila. «No estoy aquí para meterte en problemas». Los hombros de Miguel seguían tensos. «Entonces, ¿por qué me sigues?» Javier dudó, luego dijo la verdad. «Porque he visto cómo trabajas. He visto lo que arreglas, lo que limpias, lo que proteges, y nada de eso está en tu horario». Miguel bajó la mirada, luego la levantó. «¿Y qué?
¿Vas a contarle a la gerencia que he estado haciendo trabajo extra sin registrar? No, dijo Javier suavemente. Quiero entender por qué. Miguel titubeó. Luego respondió despacio. Mi papá trabajó en el sitio de Valle Norte hace 2 años. Un candado de seguridad falló, nadie lo revisó. Resbaló en un derrame que nadie limpió. Se rompió 2 costillas, se dañó la espalda. No pudo volver a trabajar. Le pagaron una compensación y lo mandaron a casa. Javier escuchó en silencio. No despidieron a nadie, no arreglaron el sistema. Entonces, cuando conseguí este trabajo, pensé que si podía evitar que una persona se lastimara, si podía prevenir un solo error, tal vez dormiría mejor. Miguel se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. No se trata de que me reconozcan. No me importa si nunca lo notan. Solo quiero evitar que lo que le pasó a él le pase a alguien más. Javier sintió un nudo en el pecho. Esto no era sobre superar metas, era sobre proteger a las personas del dolor. Y Miguel lo hacía con herramientas que él mismo compraba, en horas que nadie le pagaba, mientras otros se reían de montacargas rotos y pasaban la culpa. Javier lo miró, no solo como a un trabajador, sino como a un hombre que, en silencio, sostenía algo que todos habían olvidado. Algunos hablan con palabras. Miguel Lacoa hablaba con sus acciones, y decían más que 1000 memorandos de la empresa. El almacén se sentía más pesado después de esa noche. Javier regresó al turno siguiente con una nueva conciencia. Cada pitido de un escáner, cada eco de pasos en el concreto, lo veía distinto. Las grietas estaban por todas partes. Herramientas olvidadas, cables colgando cerca de los muelles, montacargas con luces de advertencia ignoradas, procedimientos de seguridad en carteles que nadie leía. Y aún así, mientras el sistema se hundía en su propio descuido, un hombre lo sostenía en silencio con bridas, notas escritas a mano y pura determinación. Pickelty Tete Sánchez. Javier lo vio en la zona 4, ayudando a un nuevo temporal con un envío mal etiquetado. Lo guió con paciencia, corrigiéndolo sin condescendencia. Luego corrió a su zona para mantenerse al ritmo. Siempre en movimiento. Siempre limpiando desastres que no eran suyos. Javier tomó una decisión. Durante el descanso, alcanzó a Miguel en un rincón tranquilo del comedor, donde una luz parpadeaba sin que nadie lo notara. Miguel estaba sentado en una caja, comiendo arroz sencillo de un recipiente plástico, como cada noche. Nada de snacks de máquina, nada de café. Javier se sentó frente a él. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó en voz baja. Miguel no levantó la vista. No debiste seguirme. Lo sé, admitió Javier. Pero me alegra haberlo hecho. Miguel finalmente alzó los ojos. Llevamos 10 años dirigiendo esta empresa, dijo Javier con cuidado. Y pensé que sabía que la hacía funcionar. Los sistemas, los números, los reportes. Pero anoche entendí que hemos construido una cultura alrededor de la velocidad, no del cuidado. Miguel no dijo nada, pero sus ojos se quedaron fijos en los de Javier. No estoy aquí para hacer esto sobre mí, añadió Javier. Solo quiero entenderte. ¿Qué lleva a alguien a llegar temprano? Quedarse tarde. Arreglar cosas en silencio. Podrías haber pedido reconocimiento, reportado los problemas, pero no lo hiciste. Miguel se encogió de hombros. He visto qué pasa cuando alguien lo pide. Recursos humanos lo archiva y lo olvida. La gerencia se encoge de hombros o culpa a otro. Pero si yo lo arreglo, nadie sale herido y nadie tiene que ser señalado. Javier se inclinó un poco. Ese no es tu peso para cargar. Miguel miró sus manos, callosas, marcadas, firmes. No lo veo como un peso, dijo. Lo veo como mi parte. Todos hacen la suya, esta es la mía. No necesito gracias. Solo necesito saber que la gente en este piso vuelve a casa de una pieza. Sus palabras golpearon a Javier con fuerza. No era desesperación silenciosa, era integridad silenciosa.
del tipo que muchos proclaman en carteles motivacionales, pero pocos viven. «Quiero mostrarte algo», dijo Miguel de repente. Javier parpadeó. «¿Qué? Después del turno, quédate». Y con eso, se levantó y volvió al trabajo como si nada. El resto de la noche pasó borroso. Javier apenas prestó atención a las cajas que escaneaba. Pensaba en la historia de Miguel, en su padre, en los problemas de seguridad no reportados, en los puntos ciegos de los protocolos. Pensaba en cuántos trabajadores podrían estar cayendo por esas mismas grietas, sin alguien como Miguel para atraparlos. Cuando el turno terminó, los demás se fueron, cansados y medio dormidos. Javier se quedó. Miguel apareció desde la sombra cerca de un pasillo lejano, le hizo una seña y lo llevó más allá de la zona de descanso, por un camino de mantenimiento que Javier no había explorado. Luego se detuvo frente a una puerta metálica. Sacó una llave. Dentro había una habitación pequeña, sin etiqueta, probablemente usada como almacén alguna vez, pero Miguel la había transformado. Había carpetas en estanterías, cada una etiquetada por mes, llenas de registros de inspecciones de equipo, notas de seguridad informales y listas de verificación. En la pared, un mapa dibujado a mano del almacén, marcado con puntos rojos. Zonas de riesgo, áreas sin cámaras, fugas, cables sueltos, pisos irregulares. Era un centro de mando de seguridad, construido por un solo hombre, en silencio. Javier entró y miró los detalles. «¿Tú hiciste esto?» Miguel asintió. «Empecé después de mi primer mes aquí. Pensé que nadie más lo haría». Javier giró lentamente, asimilándolo todo. No solo había descubierto un secreto, había ya entrado al corazón pulsante de un sistema roto y encontrado su conciencia trabajando horas extras. Algunas empresas crean sistemas para medir el desempeño, pero el mejor trabajo suele suceder lejos de lo que una hoja de cálculo puede captar. Javier se quedó en esa pequeña habitación oculta más tiempo del que notó, rodeado por el peso de lo que Miguel había construido. No solo un sistema, sino una salvaguarda. Un muro contra todo lo que los procesos oficiales no habían captado. Marcadores rojos, diagramas, notas en letras cuidadosas. Era más organizado que muchos archivos del Departamento de Seguridad que Javier había visto. Y lo había hecho un hombre, en secreto, por todos los demás. Esa revelación pesaba como una piedra en su pecho, mientras conducía de vuelta a su hotel, en las primeras horas de la mañana. No durmió, no pudo. Seguía viendo los puntos rojos en el mapa del almacén, la rutina silenciosa, cómo Miguel había llenado las grietas que nadie quería ver, no porque le pagaran, sino porque se negaba a mirar a otro lado. Al mediodía, Javier ya había llamado a su equipo ejecutivo. Sin reuniones, sin memorandos, solo una orden clara. «Liberen mi agenda». Reservó un vuelo de regreso a la central. Pasó el día revisando los protocolos de seguridad internos y la noche examinando cada registro de recursos humanos ligado al sitio de Miguel. Lo que encontró le apretó la mandíbula. Había reportes, incidentes menores, equipo perdido, varios casi accidentes, un retraso de mantenimiento de 3 meses. Notas sobre turnos nocturnos con personal insuficiente, pero nada escalado. Sin seguimientos, sin acciones correctivas, solo casillas digitales marcadas como resuelto. Peor aún, no había reconocimiento. El nombre de Miguel no aparecía en ningún sistema de elogios internos, ni en reportes de supervisores, ni en nominaciones de compañeros. Nada. Era como si no existiera. Esa tarde, Javier volvió al almacén, pero esta vez como él mismo. Sin disfraz, sin sudadera, sin placa falsa. Entró por la puerta principal con una chaqueta ajustada, afeitado, con pasos firmes. El lugar se quedó en silencio. Raúl levantó la vista de su tableta, con los ojos abiertos de par en par. «Señor Morales, reúna a todos en el piso», dijo Javier. «Ahora».
En 15 minutos, todo el equipo estaba reunido cerca del muelle de carga. Temporales, regulares, supervisores, hasta la cuadrilla de montacargas. Los murmullos de confusión zumbaban, algunos parecían nerviosos, otros solo curiosos. Miguel estaba al borde del grupo, con expresión indescifrable. Javier dio un paso adelante. Sé que la mayoría no me reconoce, comenzó, con voz calma pero firme. He estado trabajando con ustedes esta última semana. Me conocieron como Carlos. Susurros recorrieron la multitud. Algunas cabezas se giraron hacia Miguel. Alguien murmuró, ¿qué? Sin sonido. Vine porque algo no me cuadraba, continuó Javier. Los reportes decían que los números eran buenos, pero un nombre seguía apareciendo de formas extrañas. Alguien que se quedaba tarde, arreglando cosas sin registrar, limpiando cuando nadie lo pedía. Hizo una pausa. Lo seguí, lo observé, y lo que vi me dejó pasmado. Giró y miró directamente a Miguel. Este hombre construyó un sistema de seguridad entero en secreto. Reparó máquinas rotas, registró riesgos, hizo el trabajo de todo un departamento sin paga, sin reconocimiento, sin pedir nada. Miguel se movió, incómodo bajo decenas de miradas. No estoy aquí solo para dar las gracias, dijo Javier. Estoy aquí para admitir que fallamos. El silencio fue absoluto. Nuestros sistemas estaban ciegos. Nuestra cultura dejó que esfuerzos como el de Miguel pasaran desapercibidos, y mientras los líderes nos sentábamos en reuniones y firmábamos políticas, él hacía el trabajo real. Los protegió, a todos ustedes. Alguien al fondo susurró, «Vaya». Raúl parecía querer hundirse en la pared. Javier avanzó. A partir de hoy Miguel es ascendido a coordinador senior de seguridad, no solo para este almacén, sino para toda la región. Sus métodos serán parte de nuestro nuevo estándar. Y si alguien tiene un problema con eso, que hable conmigo. Hubo una pausa larga. Luego alguien aplaudió. Una persona, luego otra, y de pronto todo el piso estalló en aplausos. No del tipo educado, sino del verdadero, del que surge cuando la gente entiende que alguien finalmente está siendo visto. Miguel no sonrió, no se regodeó. Solo asintió una vez, porque no lo había hecho por esto. Pero ahora, por primera vez, la empresa que él protegía desde las sombras le devolvía un poco de luz. El reconocimiento no siempre viene con un aumento o un título. A veces, llega con un cambio en cómo te miran. Miguel no dijo mucho después de la reunión. Mientras los aplausos se apagaban y algunos se acercaban con felicitaciones tímidas o sonrisas avergonzadas, él permaneció callado, asintiendo cortésmente, ofreciendo algunos gracias suaves. No brillaba de orgullo, no se quebró de emoción. Solo estaba allí, firme como siempre, como el cimiento que había sido. Pero Javier vio algo diferente en sus ojos ahora. No sorpresa, no orgullo, sino alivio. Por primera vez, Miguel no tenía que esconderse. A la mañana siguiente, Javier regresó a la central. No convocó una junta directiva. Convocó una reconstrucción. Reunió a gerentes bisregionales, directores de recursos humanos, oficiales de seguridad y líderes operativos de los 5 almacenes. En el centro de la mesa de conferencias, colocó un montón de copias impresas, fotos de los mapas de riesgos dibujados por Miguel, sus registros diarios, sus notas de reparaciones y una copia de la lista de verificación que llevaba doblada en el bolsillo. «Esto», dijo, tocando los papeles, «es lo que el liderazgo no vio. No alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Durante meses, quizás más, nuestros sistemas fallaron. Los que debían rastrear la seguridad no lo hicieron. Los supervisores que debían apoyar a sus equipos ignoraron a la persona más comprometida en el edificio, no porque quisieran, sino porque nuestra cultura hizo fácil pasar por alto el esfuerzo silencioso. Hubo un silencio largo. Algunos gerentes se movieron incómodos. Uno carraspeó y murmuró, «No sabíamos.
Los ojos de Javier se afilaron. Ese es exactamente el problema. Detalló los cambios personalmente. Primero, un programa formal de reconocimiento, no para las voces más ruidosas o los turnos más rápidos, sino para los que pasan desapercibidos, con nominaciones anónimas que permitieran a compañeros y temporales destacar actos de integridad, servicio y cuidado. Segundo, un plan de reforma de seguridad, con Miguel a la cabeza. Cada almacén adoptaría su modelo de inspección, actualizaría los puntos ciegos de las cámaras e implementaría un sistema para registrar preocupaciones que no requiriera aprobación de supervisores. Tercero, una auditoría cultural. Javier quería que cada líder regional entrevistara a los empleados directamente, sin encuestas, sin filtros de recursos humanos, cara a cara. «Empecemos a escuchar», dijo. «No podemos liderar si no aprendemos». En el almacén la noticia corrió rápido. Algunos trabajadores estaban atónitos de que Miguel hubiera sido ascendido. Otros decían, «No me sorprende». Habían visto las señales, aunque no las entendieran del todo. La caja de herramientas que nunca se movía, los cables que se arreglaban solos, cómo Miguel siempre sabía dónde estaba lo roto. Ahora entendían por qué. En su nuevo rol, Miguel no cambió mucho. Seguía con las mangas arremangadas, llegaba temprano, revisaba los gabinetes de extintores, aunque no tuviera que hacerlo. Pero algo era diferente. La gente lo detenía en los pasillos, pedía su opinión. Gerentes que antes lo ignoraban ahora esperaban su retroalimentación. Trabajadores que apenas lo miraban ahora lo saludaban al pasar. Y, lo más importante, a los nuevos empleados les decían desde el primer día: «Si quieres saber cómo hacer las cosas bien, mira a Miguel». Javier regresó 2 semanas después. Esta vez, sin sudadero, sin alias. Entró como él mismo y vio a Miguel capacitando a 2 oficiales de seguridad junior en una parte del almacén que antes estaba abandonada, ahora con pintura fresca, una estación de inspección adecuada y una pantalla digital que rastreaba reportes de seguridad abiertos. No era solo una limpieza, era un cambio de mentalidad. La empresa no solo premiaba lo que Miguel había hecho, aprendía de él. Y eso, pensó Javier, era la verdadera victoria. 3 meses después, Javier volvió al almacén una última vez. No para una inspección sorpresa, no de incógnito, no para dar un discurso, solo para ver. El lugar se veía distinto. Las paredes estaban repintadas, sí, pero no era solo el color. Había una energía nueva, un zumbido tranquilo. Los trabajadores se saludaban más, tomaban descansos reales, reían en lugares que antes solo resonaban con maquinaria. Pero el mayor cambio era que la gente empezaba a notar las cosas pequeñas. Un temporal recogiendo basura sin que se lo pidieran, un líder de turno reemplazando un escáner roto por iniciativa propia, un equipo nocturno dejando notas escritas a mano para el turno matutino sobre lo que aún necesitaba atención. Nadie pedía crédito. Solo seguían el ejemplo de alguien que, en silencio, había redefinido lo que significaba preocuparse. Y en el centro de todo estaba Miguel. Estaba cerca del muelle 5, con un portapapeles en la mano, en una conversación profunda con un grupo de aprendices, explicándoles un nuevo protocolo de seguridad que él ayudó a diseñar desde cero. Seguía con las mangas arremangadas, sin tonterías, firme. Javier esperó hasta que el grupo se dispersó. Luego se acercó con una pequeña sonrisa. «Se siente diferente aquí», dijo. Miguel asintió. «Lo es. Está mejorando». Javier sonrió ante la respuesta. Le entregó a Miguel un sobre pequeño. Dentro había una nota escrita a mano, sin membrete, sin logo. Solo una línea. «Gracias por hacer lo correcto, incluso cuando nadie miraba». Y debajo, una llave. Miguel alzó una ceja. «Hay una oficina esperándote en la Fitral», dijo Javier. Director de Operaciones de Seguridad en Campo.
Entenderé si prefieres quedarte en el piso, pero la oferta es real. Miguel miró la llave, la giró en su mano. Lo pensaré, dijo. Javier asintió. Bien. Empezó Pin a alejarse, pero Miguel lo detuvo. ¿Por qué volviste hoy de verdad? Javier se detuvo. Giró ligeramente. Para recordarme cómo se ve el liderazgo. Sonrió y añadió. Tienes una forma silenciosa de hacer que la gente sea mejor, Miguel. Creo que siempre la has tenido. Solo necesitabas un mundo que finalmente se detuviera a notarlo. Miguel no sonrió ampliamente, no se emocionó. No era su estilo. Pero asintió. Y eso fue suficiente. Mientras Javier caminaba hacia la salida, la luz de la tarde entraba por las ventanas altas, proyectando rayos largos en el piso del almacén. El polvo brillaba en el aire. Cerca, un escáner pitó. Un carrito rodó por el concreto liso. La vida seguía. Pero ahora se movía distinto, gracias a un hombre, una elección, un momento en que alguien hizo lo correcto. No por elogios, no por un ascenso, no por reconocimiento, sino porque simplemente se negó a mirar a otro lado. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.